Libra, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Bienvenidos a esta lectura para esta semana. Te invito a suscribirte, a activar la campana si aún no estás suscrito, suscrita en mi canal. Y si ya lo estás, pues muchísimas gracias por tu apoyo. La energía que tienes esta semana, el mensaje para ti es la carta de la represión, y la buena noticia para ti con esto es que tú logras quitarte un peso de encima. Y para algunos de ustedes Libra, este peso podría ser como ideas, pensamientos que te estaban atormentando. Durante esta semana le pones una pausa, un stop y un reject. Sacas toda esa energía de tu vida. Así que muy atentos porque vas a tener esa oportunidad de poder quitarte algo que te estaba pesando. Energía de ansiedad, energía de estrés o muchos pensamientos que estaban dándote vueltas y que te estaban torturando. Durante esta semana los levantas y los quitas de tu vida. Una energía muy positiva para ti, Libra, así es que tienes que aprovecharla porque logras como quitarte de tantas cadenas. Y también tengo como una sensación donde algunos de ustedes podrían sentirse como atrapados o enredados en algo, no físicamente. Lo veo más que todo como emocional, estás metido como en un problema, metido como en un enredo, que eso te estaba generando un pesar. Esta semana eso se va. Así que esta semana podrás tener un respiro y sentirte muy bien contigo misma, contigo mismo. Si quieres que eso se manifieste, pues tienes que tener una mente positiva, una actitud muy siempre mirando hacia las respuestas y las cosas buenas que van a estar sucediendo en tu vida. Pues eso es lo que viene para ti. Esta lectura se puede extender un poquito más también, así es que para que lo tengas en cuenta. Tu mente, quiero verte a ti, para esta semana tiene la carta de la integración. Y veo esa situación en donde tú estás encontrando ahora formas de poder trabajar en equipo. Estás pensando en cómo poder unir a dos grupos o dos personas que tienen polos opuestos, así como el yin y el yang, dos personas que están en dos posiciones o dos situaciones de vida completamente diferentes. Durante esta semana la energía que percibo para ustedes es que tú logras esa integración, logras que estas personas formen un equipo. Aquí hay una alianza que podrías estar fortificando o generando durante esta semana. Y aquí hay dos personas muy fuertes, muy poderosas, con características cada uno diferente al de la otro, y que una vez que se logre esa unión, esa integración o ese acuerdo, se te levanta este peso que tienes encima sobre tus espaldas y esos tormentos de tu mente, y van a ser una fuerza imparable ustedes dos. Así que atentos con eso, vas por el camino correcto, ¿eh? Esto podría para algunas personas representar una persona externa, como podría ser tu físico, tu yo de ahora, de este instante que está viendo esta lectura, con tu yo superior, que se unen los dos, ¿no? Tienes que adaptarlo a ti como eso resuene contigo. Tu corazón, vamos a ver cuál es la energía para el corazón. ¡Wow! Tienes la carta de la fuente. Y esta es una carta súper poderosa y la tienes en el área del corazón, ¿eh? Me está indicando de que tu corazón va a estar latiendo con mucha pasión durante esta semana, donde tú vas a ver la vida desde otro punto de vista completamente distinto y que vas a tener muchas sensaciones, ¿eh? Prepárate, Libra, para sentir, para tener un gran desarrollo espiritual, una gran empatía también, donde podrías estar percibiendo las energías de las personas a tu alrededor, donde podrías mirar a alguien y decir, algo te está pasando. Y tal vez en parte de eso está tu camino. Te veo con un gran corazón, con mucha luz brillando del mismo. Y con ese chakra también cargado de muchísima fuerza. Te podría representar esto sanación. Y tienes el círculo acá y tienes este círculo repetido varias veces en esa carta. Pero definitivamente te está marcando algo muy fuerte aquí. Una etapa que podría estar concluyendo también. Una situación de dificultad. Y eso está fuerte para tu vida, ¿eh? Y tienes el 10, mira. Cierres de ciclos muy fuertes aquí esta semana, Libra. Pesos que se te quitan de tus cabezas, de tu espalda. Un gran alivio vas a estar sintiendo. Vamos a ver qué podría estarte bloqueando tu camino, tu felicidad. Sale la carta de los viajes y te sale como bloqueo. ¡Duh! Obvio. Ustedes vieron esa película hace rato la pasaron ya, hace como un par de meses, pero obvio, me encantó. Y veo que tu bloqueo tienes la carta de viajando, y esto podría significar de que hay algunos de ustedes tal vez que tenían planificado para este periodo de tiempo o durante este periodo de tiempo viajes
que has tenido que cancelar situaciones que tal vez para algunos eran viajes espirituales o viajes que estaban como en tu bucket list, en tu sueño ideal de realizar, y obviamente por la situación que vivimos a nivel del mundo han sido bloqueados. Tienes que posponerlos, cambiarlos para otro momento, y ahí está ese conflicto que tal vez te ha desviado un poco, porque tú dices, ok, yo tenía planeado este viaje espiritual, por decirte algo, y ahora no lo puedo hacer. O sea, ¿qué me está diciendo el universo? ¿Qué es el mensaje que estoy recibiendo? No entiendo, esto está complicado, entonces no tengo que creer en la espiritualidad o tengo que creer en la espiritualidad. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces veo como que, wow, baja las revoluciones, no te enredes así como lo acabo de hacer yo con tus propios pensamientos. Todo ese estrés que estabas sintiendo de que el mundo estaba en contra de ti, eso se va a eliminar, eso va a pasar. Así que tienes que tener fe primero que todo en ti, en lo que tú creas, y estar consciente de que las decisiones y las cosas que se han tenido que posponer siempre tiene una razón de ser, que en el momento no te vas a percatar de cuál es la razón de ser. Luego podrás hacerlo. Mira, voy a hacer algo diferente. Quiero ver las energías de alguien en tu vida. Piensa en estos momentos quién te gustaría saber, de quién te gustaría saber. No tiene que ser una pareja necesariamente, ¿eh? Puedes pensar en tu padre, en tu hermano, en una amistad, en un compañero de trabajo, qué es lo que piensa ese man, qué es lo que piensa esa persona. Como podría ser también la persona que a ti te gusta, ¿no? Pero ponle tu nombre a esa persona que voy a describir. Vamos a ver su mente cómo está. Tiene la carta de la conclusión. Esa persona está pensando en ponerle un punto final a algo en su vida. No necesariamente tiene que ser algo contigo si son pareja, pero esta persona está pensando en poner un punto final en su vida. En decir, hasta aquí, y esto va a ser ahora de la nueva manera como voy a manejarme. Puede ser una forma mental, puede ser una forma que esté actuando, pero está pensando en concluir algo, en ponerle punto final, en terminar una situación que representa cierta dificultad que no le ha permitido avanzar. En otro caso, esto también podría ser, que esta persona ha encontrado la última pieza de su vida, la última pieza del rompecabezas. Ha encontrado a esa persona que le ha faltado. Y si, por ejemplo, esta persona es alguien en el amor que te ha dicho, o en el trabajo que te ha dicho, oh my God, Libra, tú eres la persona que me hacía falta. Esas palabras, o algo parecido, ¿no? Tú eres la última pieza que yo necesitaba para poder hacer este trabajo y para que esto coordinar y quedara todo como tiene que ser. Tú eres la persona, pues ahí te está diciendo, te está confirmando de que estás con la persona ideal, ya sea en el amor o ya sea en el trabajo. El corazón de esta persona tiene la carta de momento a momento. Veo que es una persona que no le gusta como tanto planificar ni irse más allá hacia el futuro. Veo que su corazón es alguien del momento, de vivir el día de hoy, de pensar para el día de mañana, no para los siguientes meses. Así que es una persona, no te voy a decir que con los pies en la tierra, porque alguien puede ser soñador y también tiene los pies en la tierra, pero veo a esta persona como mucho más enfocada en el día de hoy, en ver resultados. Esa es la palabra. Quiere ver resultados hoy. No me hables del forecast de 3 meses ni del forecast de un año, eso no me interesa. Esta semana, ¿cuántas ventas hay? Por ejemplo, si es alguien en el trabajo, pues. Si es alguien en el amor, pues su energía es esa. No piensa en matrimonio, no piensa en casarse, no piensa en el futuro, piensa en el día de mañana. ¿Qué vamos a comer mañana? No qué vamos a comer dentro de 3 meses. ¿Qué vamos a comer mañana? Y si tú eres un crosswatcher, no sé cómo decirlo en español, si tú eres de otro signo, no eres Libra y estás aquí echándole un ojito a qué es lo que está pasando con Libra, esta podrías ser tú, ¿eh? ¿Qué está bloqueando a esta persona? Sale la carta de la abundancia. Y esto me podría indicar entonces de que esta persona podría no tener una relación sana con el dinero, no tener una relación sana con la abundancia material, y eso le marca como un bloqueo. Podría ser alguien también que está en la constante búsqueda de una recompensa monetaria y está colocando sus prioridades en las cosas que no son las correctas. Por ejemplo, si es un jefe que todo se la pasa que quiero dinero, ¿cuántas son las ventas? ¿Cuánto vamos a generar? Para allá. Oye, si alguno de sus jefes les hace así, avísenme, me escriben ahí en los comentarios, porque algunas veces algunos gestos que tengo pueden ser de la persona que estoy canalizando acá. Ese es el bloqueo, por eso no tienen el éxito. Porque en vez de enfocarse en el bien que puede ofrecerle a las personas en su vida, se enfoca en los beneficios que puede obtener él. Bueno, y si tú eres el crosswatcher, te he dejado al descubierto. Vamos a ver los mensajes también que tienen para ti las cartas del tarot. Yo antes de iniciar estas lecturas estuve meditando sobre las cartas, pensando en cada uno de ustedes que me deja sus comentarios y sus nombres también, pues para que el mensaje les pueda llegar a ustedes. Y también a los que no se han suscrito, ¿eh?
Vamos a ver. Libra, tienes la carta del 5 de copas, estás mirando hacia el pasado, ahorita lo voy a detallar para vamos a ver qué es lo que está pasando, en qué te estás enfocando. Estás mirando hacia atrás, qué es lo que está pasando, en qué estás mirando. Te estás distrayendo, no estás enfocado en las cosas que tienes en estos momentos en el presente, ¿ah? Y hay una energía donde tú estás llorando sobre mojado. ¡Ajo! Lo dije bien. A veces los dichos se me van un poquito y no los encuadro bien. Pero podrías aquí estar como llorando sobre mojado, algo que ya pasó y que no vas a poder echar el tiempo para atrás. Y si tienes una máquina de echar el tiempo para atrás, me avisas para que echemos todo esto para atrás como hasta octubre, noviembre del año pasado para salir de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Tienes la carta del Caballero de Oros, aquí viene una oferta, alguien te va a estar haciendo un llamado, puede estarte llegando un mensaje importante, viene alguien que viene a hacer una entrega. Y tienes la carta del Colgado. Mira, casualidad que esté hablando de los pies sobre las tierras y tiene los pies en el aire. Vamos a ver ahorita cuál es el detalle de eso para ti. Pues porque voy a extender estas cartas. ¿En qué te estás enfocando? ¿Por qué estás mirando hacia el pasado y no estás enfocándote en el presente? Mira, la energía que yo percibo para algunos de ustedes con esta carta es que me están indicando de que estás enfocándote en un periodo de tu vida de escasez. Y a pesar de que tal vez en estos momentos no tengas una multimillonada de dinero, pero no es la misma situación o la misma circunstancia que tenías en el pasado. Y mira, los dos 5 y 5 aquí. Entonces, tienes cosas buenas en tu vida en estos momentos, cosas que valorar. Tal vez no tienes la mansión que tú soñaste o que tú anhelaste. Si en algún momento lo soñaste o lo anhelaste, es una mansión. Recuerda que son lecturas generales. Pero tienes un lugar mejor y una situación mejor en tu vida de donde estuviste tal vez hace 5 años atrás. Y aquí me están indicando con esta energía de que tienes que enfocarte nuevamente en el presente, en las cosas que tienes ahora y lo que viene para ti en el futuro. Dejar esa mentalidad de escasez, que esa mentalidad de escasez ya terminó en tu vida. Y a pesar de que en estos momentos tú puedes estar pasando trabajo por la situación que está aconteciendo y está afectando a todo el mundo, te indica de que igualmente tienes cosas frente a ti por la cual ser agradecido, por la cual ser agradecida, que tal vez estaban pasando desapercibida en tu vida. Tus amistades, tu familia, la gente que tienes a tu alrededor, la comida que puedes tener en ti, en tu casa, en tu mesa. Entonces hay esa energía de que mientras tú te mantengas aferrado, aferrada a esa energía de escasez del pasado que viviste y que pasaste trabajo y que fue difícil, el día de hoy no es así, pero que mientras te mantengas aferrado a esa idea, no vas a poder tener un verdadero progreso el día de hoy. Y alguien que necesitaba escuchar ese mensaje y yo tengo que cumplir y enviárselo. Eso es necesario para tu crecimiento. Oh, esa carta quiere hablarte ahí, vamos a ver qué es lo que quiere decir. ¡Ja! Ay, 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 Libra, las cosas te van a cambiar. Un momento de tempestad y de tormento en tu vida está por terminar. Con todo y esto que te estoy indicando de que hay una energía donde puedes estar aferrado a una energía de escasez que incrementa esa situación, a tu vida te viene un cambio forzado para bien, para bien, que te va a llenar de luz. Así que prepárense ese cambio. Y este rey de bastos aquí es una buena persona, una buena situación, una nueva oportunidad que podría estar apareciendo en tu vida. Vamos a ver acerca de esa oportunidad aquí con este Caballeros de Oros. ¿Qué es lo que te vienen a ofrecer? ¿Te vienen a dar dinero? ¿Es un trabajo? ¿Qué es lo que vienen aquí a ofrecerte, a darte durante esta semana? Tienes la carta del Emperador. Definitivamente es una oportunidad de trabajo. Pero yo veo con esta carta del Diablo algunos de ustedes que van a tener ciertas dudas o inseguridades con respecto a este trabajo libre. Y no puedes manejarte de esa manera. Vas a tener dudas. Y puede ser, si esto se conecta con ustedes, que porque esa mentalidad del pasado de que todo me fue mal, siempre vivía en escasez, vivía en dificultad, no puede ser que me venga esta oferta, no puede ser que esta empresa me quiera. ¡Ey! Toda esa conversación negativa que estás teniendo contigo, come on, mis hermanos y mis hermanas guerreras, eliminar ese pensamiento, no lo puedes tener. Esas dudas, esas inseguridades, esos temores que estás presentando o que estás teniendo con respecto a esta oportunidad que te viene, tienes que quitarla de tu vida, tienes que quitarla de tu camino, no lo puedes permitir. No veo que esto sea una oferta en el amor, podría serlo, lo veo más que todo por esa moneda que está allí y lo que me están diciendo mis guías de que es una oferta de trabajo que te va a estar llegando
algo para lo cual tú tal vez te puedes estar menospreciando. Esto también puede representar que te menosprecias, que sientes que no tienes el suficiente talento o el trabajo, y estoy aquí para decirte: despierta, sal de esa idea, sal de esa película de terror. No más películas de tramas contigo, comedia romántica, no. Para que conectes entonces con esa energía que viene para ti, aprovechar eso. La carta del colgado. Vamos a ver cuál es la situación aquí, que hay que poner los pies sobre la tierra. ¿Qué es lo que no se está viendo con claridad? Yo veo aquí una energía donde estás idolatrando o estás idealizando a alguien en el amor. Y déjame alejar ese diablito de allí, de esos enamorados. Aquí hay una situación donde una persona está malinterpretando algo en el amor, que podrías ser tú, mis guerreros, guerreras de Libra, o podría ser el crosswatcher que está viendo esto, que no es de Libra, pero está viendo para saber de ti. Aquí hay una energía donde se está malinterpretando algo. Se puede estar malinterpretando tu amabilidad, se puede estar interpretando que tú eres una buena persona, pero aquí hay una energía, podrías ser tú, que estás malinterpretando las buenas intenciones de alguien, la amabilidad de una persona, que tú dices: ay, pero viste como Libra, bueno, tú eres Libra. Ay, pero viste como X signo me miró. Ay, viste cómo me habló. Ay, seguramente está enamorada o enamorado de mí, y vamos a casarnos, y vamos a tener muchos hijos, y vamos a vivir en una mansión. Esa persona nada más estaba siendo nice, estaba siendo amable. O puede ser entonces lo contrario: tú estás siendo nice, tú estás haciendo amable con otra persona, y esa persona dice que: ay, viste Libra, me miró, me habló, me llamó, me preguntó que cómo estaba, ya nos vamos a casar. ¿Qué está pasando? Toma la cosa con calma. Aquí se está malinterpretando algo que tienes que entonces adaptarlo a ti. Recuerda que esta lectura es una lectura general e igualmente aplica a diversos signos, ya sea tu signo solar, ascendente o lunar. Así que cuidado con esto, que se puede malinterpretar algo. También cuida entonces tú cómo te expreses, para que alguien no vaya a interpretar que tú, por ser amable, estás tratando de decirle o mandarle un mensaje subliminal de que te gusta, y no es así, y la persona termina entonces poniéndote en una posición bastante complicada. Vamos a ver cómo está esto. Oye, me mantienen al tanto, si esto le sucede durante esta semana. Voy a utilizar mis cartas negras y vamos a ver qué es lo que está oculto, algo que no se está viendo. Uy, te sale la carta del Papa. Definitivamente hay algo que está aquí oculto, y parece que tiene algo que ver con el amor, con los enamorados. Mira, algunos de ustedes aquí tienen o podrían estar sintiendo un romance o algún tipo de atracción con alguien con quien trabajas. Y tal vez eso es el último mensaje que te salió con la carta del colgado. Donde se está malinterpretando algo. Esta persona simplemente está siendo amable contigo pues porque trabaja contigo o estudia contigo en la universidad. Es un vecino nuevo que acaba de llegar. Una persona mayor puede tener, si es un hombre, puede tener una barba pronunciada. Si es una mujer, cabellos largos. Pero simplemente está siendo nice, está siendo amable. No vayas a confundir aquí las cosas. Cuidado, te estás enamorando de alguien que no te puede corresponder. O cuidado, alguien se puede enamorar de ti y tú no le puedes corresponder. Tienes la carta de la emperatriz también, y te está hablando de un tiempo de paciencia que es necesario. Un tiempo de gestación, un proceso de una construcción de algo que tienes que hacer poco a poco para que llegue a ese momento de alcanzar la cima, alcanzar el triunfo. Para algunos de ustedes, como son mis cartas negras y estoy viendo lo oculto, podrían estar descubriendo algún tipo de embarazo, ya sea propio o de una persona a tu alrededor, que obviamente puede impactarte. Tal vez sea de algún hijo o hija tuya, o de algún hijo o hija de alguien cercano a ti, sobrino, sobrina, una energía así. Vamos a ver cuál es tu espíritu animal que te acompaña esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Significa mucho para mí. Tienes la carta del pavo. Te da el número de la suerte como el número 61. Puedes virarlo también y podría ser el número 16. Por alguna razón veo el 19. Sé que no te da el 19 por ningún lado, pero veo como el 6 al revés también. Así que puedes tener el 19 o el 16. Esos pueden ser algunas edades. Esperamos que ese 16 no sea la edad de la persona que podría salir con el paquetito
que les hablé en esta carta, esperemos que no. Y te está hablando, el mensaje que te da el espíritu animal es que tienes que dar con gratitud y con gracia. Es el mensaje que te está dando sobre todo el pavo para esta semana. Que el color que veo para ti es el color azul, un azul fuerte, un azul intenso, es el color que veo para ti esta semana. Si has llegado hasta esta parte del video, pues muchísimas gracias. Déjame en los comentarios J61. Y sé entonces que llegaste hasta el final y puede haber alguna sorpresita al azar por allí, tal vez sí, tal vez no, en los comentarios. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, todo tu amor y por recibir estos mensajes que te mando desde mi alma a la tuya. Te decreto una semana llena de mucha luz, progreso y abundancia infinita.